Sabes, he estado observando a la gente tomar decisiones durante casi 70 años. Y te puedo decir esto, los momentos que verdaderamente importan no se anuncian con fanfarria. Llegan sigilosos, callados, en un martes cualquiera, quizás cuando el sol cae con furia y tú solo intentas sobrevivir un día más. Esa tarde de septiembre de 1882, parada en el andén de la estación de Millerton, Texas, aprendí algo sobre la diferencia entre ser elegida y ser verdaderamente vista. Dicen que el Señor actúa de maneras misteriosas. Y supongo que es verdad. Pero a veces sus misterios se parecen mucho a dos personas rotas encontrándose justo cuando el mundo entero les ha dado la espalda. Esta es la historia de Anna Miller y Jacob Cole, y como ser la última que nadie quería resultó ser el primer día de todo lo que importaba. El sol del mediodía golpeaba el andén de madera como si guardara un rencor personal contra cada alma reunida en la estación de Millerton. Anna Miller presionó la lengua contra el paladar, intentando juntar suficiente saliva para tragar. El caso de Ojalata había pasado 2 veces entre las 10 mujeres, pero ella lo había rechazado ambas veces. Que bebieran las demás primero. Eso lo había aprendido sobre la supervivencia. Nunca mostrar necesidad cuando los lobos están mirando. Damas, caballeros. La voz del señor Hardwick retumbó sobre la multitud como si estuviera vendiendo el tónico milagroso del Dr. Mitchell en la feria del condado. Mujeres selectas, todas entrenadas en las artes domésticas. La señorita Catherine, de Pensilvania. Sabe leer, escribir y hacer cuentas. Un ranchero con hilos plateados en las sienes dio un paso al frente y ayudó a la señorita Catherine a bajar del andén. La muchacha rubia sonrió con delicadeza, su alivio visible como el rocío de la mañana. Una menos. 9 por ir. Anna mantuvo los ojos fijos en el horizonte plano donde las vías del tren desaparecían en el calor ondulante. Podía sentir la atención de la multitud deslizarse sobre ella como aceite sobre agua, sin llegar a adherirse nunca. La mujer a su lado, la señora Garrett de Missouri, viuda con 2 hijos, trasladaba su peso de un pie a otro. He oído hablar de ti, susurró la señora Garrett, sin maldad, pero tampoco con amabilidad. La que fue de vuelta. La que no puede tener hijos. Las palabras flotaron entre ellas como ropa tendida en un cordel. Anna no pestañeó. Había escuchado cosas peores, la habían llamado cosas peores, incluso por su propia familia, cuando Thomas Miller la había devuelto como un arado roto después de 3 años de matrimonio. Su padre ni siquiera había levantado los ojos del periódico cuando ella se presentó en su portal. Su madre le había presionado dinero para el viaje en la palma de la mano y había cerrado la puerta, suave pero definitiva. La señorita Dorothy, costurera de talento excepcional, capaz de confeccionar la camisa de un hombre desde el patrón hasta el último botón. Otro ranchero reclamó su premio. 8 mujeres quedaban. El andén se sentía más grande ahora, los espacios entre cuerpos creciendo como una acusación silenciosa. Anna notó cómo las mujeres elegidas miraban hacia atrás con esa mezcla de lástima y alivio. Por la gracia de Dios, ahí podría estar yo. La multitud se apretó más. Podía oler su sudor mezclado con tabaco, su perfume dominical ya agriado por el calor. Las mujeres con vestidos de percal cuchicheaban detrás de guantes blancos. Los hombres escupían jugo de tabaco y hacían chistes lo suficientemente altos para que ella los oyera. ¿Qué le pasa a esa del vestido marrón? Llegó una voz. Tiene que haber algo malo si está aquí por segunda vez. Mercancía de vuelta. Hardwick no debería ni mostrarla, coincidió otro. Sus uñas se clavaron en las palmas de sus manos formando medias lunas, pero mantuvo el rostro tan liso como mantequilla recién batida. Lo había practicado frente al espejo en la pensión de la señora Danny. Como mirar a través de la gente en lugar de mirarla. Como mantenerse de pie como si la vergüenza no la estuviera consumiendo por dentro. La señora Garrett, viuda pero de fertilidad comprobada, con 2 hijos sanos. La mujer a su lado casi voló del andén a los brazos de un granjero alemán que parecía tan sólido como buena madera. 7 quedaban. Los espacios se ensancharon. Anna podía sentirse volverse más visible con cada selección, como ver el amanecer arrastrarse por la pradera cuando preferirías permanecer oculta en la oscuridad. Las muchachas más jóvenes se fueron rápido. Sara con el hijo del banquero. Louise con el operador de telégrafos. Mary Elizabeth con el primo de alguien de Austin. 4 quedaban. 3. 2. Luego solo Anna. Las risas comenzaron suaves, como viento entre el maíz, y luego se construyeron hacia algo más feo. El rostro del señor Hardwick se había puesto rojo como un tomate maduro, sus papeles crujiendo mientras buscaba algo,
cualquier cosa que decir sobre ella que pudiera salvar este desastre. Bueno, la señorita Miller aquí tiene experiencia en el manejo del hogar. Las risas se hincharon. Alguien gritó, ¿experiencia? Sí, claro, solo que no puede cerrar el trato. Sus rodillas querían doblarse. Su garganta se cerró tan apretada como una bota nueva, pero siguió de pie, siguió mirando esa línea del horizonte como si fuera a abrirse y tragarla entera. Pensó en la pequeña habitación de la pensión a la que tendría que regresar, en las miradas de los otros huéspedes, en los susurros que la seguirían a cualquier pueblo que intentara después. Entonces lo escuchó. Botas sobre madera. Constantes e imperturbables como un latido del corazón. Las risas se cortaron de golpe, como si alguien hubiera cerrado un grifo. La multitud se abrió como el mar rojo en el Éxodo, y a través de ese corredor de rostros de repente silenciosos, llegó Jacob Cole. Ella sabía quién era. Por supuesto, todo el mundo en Tres Condados lo sabía. El ranchero que había perdido a su esposa y a su bebé 3 años atrás. El que nunca venía a los bailes del pueblo, nunca inclinaba el sombrero ante las muchachas casaderas, nunca sonreía ante gran cosa. Se erguía alto de esa manera que viene de trabajar con ganado, no de intentar impresionar. Su ropa estaba limpia pero desgastada en los codos, su rostro curtido por el sol y por algo más profundo que vivía detrás de sus ojos. Se detuvo al pie del andén, pero en lugar de mirarle la cara como habían hecho los demás, buscando qué tenía de malo, sus ojos fueron directamente a sus manos. Ella se dio cuenta de que las había desapretado, y pequeñas gotas de sangre marcaban donde sus uñas habían roto la piel. Señor Cole, tartamudeó Hardwick, limpiándose el rostro con un pañuelo amarillento. No sabía que, es decir, ¿no me percaté de que usted estuviera buscando? No lo estaba. La voz de Jacob era áspera como la arpillera. Cambié de idea ahora mismo. Levantó los ojos entonces, encontró los de ella directamente. No con lástima. No con cálculo, como quien compra ganado. Solo mirando, como si estuviera viendo algo que todos los demás habían pasado por alto. Esta dijo, lo suficientemente alto para que todo el pueblo lo escuchara. Nos vamos. El silencio que siguió fue tan completo como la oración en la iglesia. Ana sintió que el andén se tambaleaba bajo sus pies, aunque sabía que era de pino sólido. Su boca se abrió, pero las palabras no llegaron. ¿Qué se dice cuando alguien te saca del fuego justo cuando las llamas empiezan a lamer tus faldas? Señor Cole, intentó de nuevo Hardwick, barajando sus papeles nerviosamente. Me siento obligado a informarle de ciertas circunstancias respecto a la señorita Miller y su situación previa. No necesito saber nada. Jacob ya se había dado la vuelta. ¿Viene o no? A Ana le costó 3 intentos hacer funcionar su voz. Voy. Él asintió una vez y luego comenzó a caminar de regreso a través de la multitud. Ella agarró su maletín de alfombra, ligero como la esperanza y pesado como el fracaso, y lo siguió. Los lugareños retrocedieron como si pudiera ser contagiosa, sus rostros retorcidos con confusión y algo más. Decepción. Quizás porque el espectáculo no había terminado como esperaban. Ese es Jake Cole, susurró alguien. Cargando con los desechos de otro hombre. Una empresa de locos. Lo decepcionará también, respondió otro. Ya verás. Pero Ana siguió caminando, siguiendo esos hombros firmes a través de la multitud. Sus piernas temblaban con cada paso, pero no tropezó. No miró atrás. El andén y su humillación quedaron atrás, y adelante había, no sabía qué. No podía imaginar. Pero tenía que ser mejor que quedarse sola mientras el mundo se reía. Cuando llegaron a su carreta, práctica, sin adornos, construida para trabajar y no para lucir, él se detuvo al lado. No tomó su bolsa. No agarró su codo para ayudarla a subir. Solo se quedó ahí esperando. Ella entendió entonces que le estaba dando la opción. Incluso ahora, incluso después de reclamarla frente a todo el pueblo, la estaba dejando decidir. Podía alejarse, podía volver a la pensión y a los susurros y a la lenta muerte de ser no deseada. O podía subirse a esa carreta, lanzó su maletín a la parte de atrás, agarró el tablero lateral y se impulsó hacia arriba. Sus botas se enredaron en sus faldas y casi se cae, pero lo logró sin ayuda. Cuando se acomodó en el duro banco de madera, vio algo cambiar en su expresión. No exactamente aprobación. Quizás respeto. Él subió a su lado, tomó las riendas y chasqueó la lengua al equipo de mulas. Avanzaron, dejando atrás la estación y su multitud. El silencio entre ellos era diferente al silencio del andén. Aquel había sido la quietud antes de una ejecución. Este era, ella aún no lo sabía, pero podía respirar en él. Al pasar los últimos edificios del pueblo, finalmente habló.
¿Por qué? Él no respondió de inmediato. Los cascos de las mulas levantaban polvo que cubría todo con un polvillo fino. Cuando habló, no la miró. No suplicaste. Eso fue todo. Pero de alguna manera fue suficiente, las ruedas de la carreta encontraban cada bache como si les pagaran por ello. Anna se aferró al tablero lateral hasta que sus nudillos se pusieron blancos, intentando evitar deslizarse hacia Jacob Cole. Él se sentaba como si el banco fuera parte de él, moviéndose con cada sacudida en lugar de resistirla. Detrás de ellos, el ruido de la multitud se desvaneció hasta convertirse en un murmullo. Luego nada, solo el crujido de los arneses de cuero y el constante golpeteo de los cascos de las mulas sobre la tierra compactada. Pero aún podía sentir ojos en su espalda. Probablemente lo sentiría durante kilómetros. Señor Cole, su voz salió polvorienta. Tragó saliva, intentó de nuevo. Hay cosas que debería saber sobre por qué estaba disponible. No necesito saber nada. Pero seguramente usted, ¿sabe cocinar? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Sí, lavar ropa? Sí. ¿Sabe por qué extremo de una gallina salen los huevos? A pesar de todo, la comisura de su boca se movió. Por el extremo trasero, generalmente. Él emitió un sonido que podría haber sido diversión. Entonces estamos bien. Pasaron la última casa en el borde del pueblo, la de la viuda Morrison con su cerca desvencijada y sus rosas amarillas crecidas de manera salvaje. Anna había pasado por allí todos los días desde la pensión, preguntándose si terminaría así, sola y olvidada salvo por la lástima. Tu maletín está liviano, observó Jacob. No poseo mucho. Bien. Yo tampoco tengo mucho. La honestidad de eso asentó algo en su pecho. Sin pretensiones aquí. Sin promesas de algo mejor de lo que era. El rancho, comenzó, luego se detuvo. ¿Qué preguntar? ¿Qué tipo de cama? ¿Cuántas reses? ¿Habría otras personas o solo ellos dos y el vacío? A 8 millas, quizás 9. 160 acres, la mayoría matorral. La casa tiene 4 habitaciones y un cobertizo. Cambió las riendas a una mano, sacó un pañuelo para limpiar el polvo de su cara. ¿Querrás el cobertizo? El cobertizo. Lo construye el mes pasado. Tiene su propia puerta. Con cerrojo por dentro. Anna se volvió para estudiar su perfil. Curtido como el cuero viejo. Concentrado en el camino. Un músculo saltaba en su mandíbula como si estuviera moliendo palabras entre los dientes. Tú construiste un cuarto antes de saber que yo existía. Construye un cuarto, dijo. Calculé que quien respondiera a ese anuncio querría su propio espacio. Un anuncio. Así que había sido uno de esos hombres que enviaban a buscar una novia, como ordenar del catálogo de Sears. Solo que ni siquiera había venido a ver la selección. No planeaba ir al andén, dijo, como si le hubiera leído el pensamiento. ¿Qué cambió? Estuvo callado tanto tiempo que pensó que no respondería. Un halcón circulaba arriba, montado en las corrientes térmicas del cielo azul sin fin. Las mulas trotaban constantes como un latido. Vi a la multitud juntarse como cuervos carroñeros. Sus manos se tensaron sobre las riendas. Fui a ver de qué se trataba el alboroto y la encontré a ella. La última. La rechazada. La que nadie quería. Trabajo duro, dijo ella, necesitando decir algo verdadero. No me quejo. No espero mucho. Bien. Yo tampoco. Golpearon un bache más profundo y ella rebotó fuerte, cayendo contra su hombro. Él era sólido como un poste de cerca, cálido a través de la camisa de algodón. Ella se apartó rápido, pero no antes de olerlo. Jabón de lija y cuero y algo parecido al cedro. Hay un arroyo adelante, dijo. Parar a abrevar las mulas. Ya podía verlo, una línea verde cortando el paisaje marrón. Álamos marcando el agua como una promesa. Y al acercarse, vio algo más también. Un jinete esperando a la sombra, sombrero echado hacia abajo. Los hombros de Jacob se tensaron. Su mano se movió hacia el rifle apoyado contra su rodilla, aunque no lo levantó. Es Hardwick, dijo. Y la forma en que lo dijo hizo que el estómago de Anna se hundiera. El agente matrimonial estaba sentado en su caballo con la paciencia de un hombre sosteniendo cartas ganadoras, papeles enrollados en la mano como un arma que aún no había decidido si usar. Jacob detuvo las mulas a 20 pies de donde Hardwick esperaba. El caballo del agente pateó y soplió, ansioso por el agua que había justo detrás. Pero Hardwick lo sujetó firme, esos papeles enrollados golpeando contra su muslo. Tap, tap, tap. Señor Cole. Hardwick tocó el ala de su sombrero. Señorita Miller. Ya terminó, Hardwick.
La voz de Jacob no llevaba más emoción que si estuviera discutiendo postes de cerca. Recibió su tarifa. Ya resolvimos nuestro asunto. No hay nada más que decir. En eso se equivoca. Arwick se acomodó en su montura, el cuero crujiendo. Tengo obligaciones legales. Cuando una mujer ha estado casada previamente y ha sido devuelta, hay documentos que necesitan firmarse. Protecciones para usted, señor Cole. El estómago de Anna se apretó. Aquí venía. Los detalles. La humillación servida fresca para que Jacob Cole la digiriera. No necesito protección. Jacob chasqueó la lengua a las mulas. Las puso a caminar. Arwick empujó su caballo hacia un lado, bloqueando el camino al agua. Necesita saber en qué se está metiendo. Esta mujer está sentada justo aquí. Las palabras salieron de Anna antes de que pudiera detenerlas. Ambos hombres se volvieron a mirarla. Ella irguió la columna, sostuvo la mirada de Arwick. Lo que quiera decir, señor Arwick, dígalo claramente. La boca de Arwick se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Señora Miller. Señorita Miller, corrigió ella. El divorcio fue definitivo. Thomas quería eso tan claro como el agua de manantial. Señorita Miller, entonces. Solo intento proteger los intereses del señor Cole. Debería saber sobre su condición. La palabra quedó suspendida en el aire como humo de un incendio lejano. Anna sintió a Jacob quedarse inmóvil a su lado. No exactamente tenso, más como un hombre escuchando el trueno después de un relámpago. 3 años de matrimonio, continuó Arwick, calentando en su tema. Sin hijos. El marido testificó relaciones maritales normales. Un médico en Fort Worth confirmó que no había impedimento obvio de su parte. ¿Hace que uno se pregunte? Hace que me pregunte por qué sigue hablando. La interrupción de Jacob llegó suave, lo que de alguna manera la hizo peor. Mueva su caballo. Intento ayudarlo, Cole. No sabe con qué. Sé que está manteniendo a mis mulas lejos del agua. Sé que está hablando sobre cosas que no son de su incumbencia. Sé que si no mueve ese caballo en los próximos 10 segundos, lo moveré yo. El rostro de Arwick se puso rojo, luego blanco. Su caballo bailoteó hacia los lados, sintiendo la tensión. Intento hacer lo correcto por usted, Cole. Esa mujer no puede tener hijos. Documentado. Si la acepta, está aceptando una vida de casa vacía, cuarto de niños vacío, vacío. Jacob bajó de la carreta antes de que Anna pudiera parpadear. No corrió, no se apresuró. Solo bajó y caminó hacia Arwick con la inevitabilidad del atardecer. El caballo de Arwick retrocedió asustado, y el agente tuvo que luchar para controlarlo. Vacío, repitió Jacob como si estuviera saboreando la palabra. ¿Quiere hablar sobre vacío? Se detuvo junto al caballo de Arwick, una mano en el freno. Mi casa ya tiene vacío. Tengo 3 años de vacío. Tengo una tumba con 2 lápidas lado a lado. ¿Cree que esta mujer va a empeorar eso? Arwick tragó saliva con tanta fuerza que Anna pudo ver su garganta trabajar desde donde estaba sentada. Solo pensé. No, no pensó. Jacob soltó el freno, dio un paso atrás. Quería su espectáculo, quería su drama. Y lo tuvo allá en el andén. Ahora váyase. Por un momento, Arwick pareció querer discutir. Luego giró su caballo y lo espoleó con más fuerza de la necesaria. El animal saltó hacia adelante, levantando polvo que se asentó sobre todo como el juicio. Jacob se quedó ahí mirando hasta que caballo y jinete desaparecieron sobre una loma. Luego volvió caminando hacia la carreta, lento y constante, y subió a su lado. Lo siento por eso. Tomó de nuevo las riendas. No tenía que. Sí tenía. Guió a las mulas hacia el arroyo. Ellas esperaron hasta las rodillas, bebiendo profundo mientras el agua corría clara y fría alrededor de ellas. Jacob puso el freno, bajó nuevamente y fue a revisar sus cascos. Anna lo vio pasar sus manos por cada pata, revisando si había piedras o cortes con el tipo de paciencia que no podía fingirse. Debería saber, dijo a su espalda. Lo que él dijo era verdad sobre mí, sobre no haber hijos. Jacob se irguió, agua goteando de sus manos. Debería saber que mi esposa murió intentando darme uno. El bebé también murió. Tardó casi un día entero en morir mientras yo me quedaba ahí, tan inútil como. Se limpió las manos en los pantalones. Así que si te preocupa que esté buscando una yegua reproductora, puedes dejar de preocuparte. Las palabras debían haber sonado duras, pero salieron cansadas, como hechos desgastados por el manejo. ¿Entonces por qué? Preguntó Anna. ¿Por qué tomar esposa del todo? Él la miró entonces.
Realmente la miró. Sus ojos eran del color de la hierba invernal, verde grisáceo y lejano. El rancho no se maneja solo. Necesito otro par de manos. Alguien que pueda hacer lo que hay que hacer sin esperar mucho a cambio. Eso es todo. Eso es todo. Ella asintió lentamente. Era honesto, al menos. Más honesto de lo que Thomas había sido jamás con sus promesas de amor eterno, hasta que el médico dijo la palabra que lo cambió todo. Puedo hacer eso, dijo. Trabajar por mi sustento. Eso es todo lo que pido. Bien. Volvió a revisar las mulas. Luego se quedó quieto, y en ese silencio, algo parecido a un acuerdo tomó forma entre ellos. Algo que ninguno de los dos nombró. Algo que quizás no tenía nombre todavía. Pero Anna podía sentirlo, tan real como el sol sobre su piel. Había más cosas que decirse. El cobertizo. Las expectativas. Los límites que ambos trazarían con tanto cuidado en esas primeras semanas. Él le habló de su vida, de cómo se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta más allá del anochecer. De que no iba a los bailes del pueblo. De que no recibía visitas salvo cuando el negocio lo requería. Y Anna escuchó, asintiendo, reconociendo en su soledad el reflejo de la propia. Cuando él dijo, esa habitación del cobertizo es tuya, tu espacio. No entraré sin ser invitado. No te esperaré en la mía. Compartiremos la cocina y los espacios comunes, compartiremos el trabajo. Pero eso es todo lo que compartiremos. El alivio la golpeó con tanta fuerza que tuvo que aferrarse al banco del asiento. Thomas había tomado lo que llamaba sus derechos maritales cada noche durante 3 años, hasta que el médico dijo que no había sentido en ello. Incluso después de eso, cuando el licor de maíz lo ponía de mal humor, ¿él aún? Entendido, logró decir. Él subió de nuevo, soltó el freno. 4 millas más, quizás 5. Salieron del arroyo, el agua escurriendo de las ruedas en arroyuelos plateados. El sol había pasado su cenit, arrojando su sombra al lado como un compañero. Anna se recostó en el duro banco, sintiendo algo que no había sentido en tanto tiempo que había olvidado su nombre. No exactamente esperanza. No exactamente paz. Pero quizás el espacio donde esas cosas podrían crecer, si se les daba tiempo y quietud y lugar. Las mulas encontraron su ritmo de nuevo. La carreta avanzó. Y entonces lo vio. Un jinete venía rápido desde la dirección del rancho, una nube de polvo levantándose detrás de él como humo. Las manos de Jacob se tensaron en las riendas, y ella lo sintió tensarse de una manera que no lo había hecho ni siquiera con Arwick. Es Sam, dijo, y la forma en que lo dijo hizo que el estómago de Anna se hundiera una vez más. El hijo de mi vecino. No cabalgaría así a menos que algo estuviera mal. El chico gritaba algo, pero el viento se llevaba sus palabras. Todo lo que Anna podía distinguir era el pánico en su voz y la forma en que señalaba hacia atrás, hacia donde el humo oscuro comenzaba a levantarse contra el horizonte. El caballo de Sam Patterson estaba cubierto de espuma blanca cuando se detuvo de golpe junto a ellos. El chico no podía tener más de 14 años, el rostro rojo como carne cruda, las palabras cayendo en tropel entre jadeos. Señor Cole, el fuego saltó el arroyo. Mi papá dice que si llega a su pasto. ¿A cuánta distancia? Jacob ya estaba dando vuelta la carreta. Quizás 2 millas de su pasto sur. El viento lo empuja hacia el norte. El caballo de Sam bailoteó en su lugar, los costados agitándose. Papá me mandó a avisarle por si necesita mover el ganado. La mandíbula de Jacob trabajó. El ganado está en el pasto del hogar. Debería estar a salvo. Dile a tu papá que agradezco el aviso. Sí, señor. El chico giró su caballo, luego se detuvo. Señor, necesitamos cada par de manos si puede. Después de ver a su lugar, vendré. Jacob esperó hasta que Sam galopaba de regreso antes de volverse hacia Anna. Cambio de planes. El humo en el horizonte se había espesado, extendiéndose como tinta derramada sobre el cielo. Anna podía olerlo ahora. No humo de madera, sino humo de pasto. Agudo y malicioso. El fuego no amenaza la casa, dijo Jacob, trabajando las riendas para acelerar las mulas sin espantarlas. Pero necesito revisar los cortafuegos que haré. Asegurarme de que aguanten. ¿Cortafuegos? Franjas de tierra removida. Detiene el fuego la mayoría de las veces. Sus ojos permanecieron sobre ese humo. El rancho está justo pasando esa loma. Te mostraré la casa rápido. Luego tengo que ir a ayudar a Patterson. Cruzaron la colina y Anna lo vio. Una casa baja de madera tosca y postes de cedro que parecía haber brotado de la tierra más que haber sido construida sobre ella. Un granero se alzaba a un lado. Corral adosado.
Sin jardín, sin flores, sin toque femenino en ningún lugar, pero sólida. Todo en ella decía sólida. Jacob se detuvo frente a la puerta principal, bajó de un salto y tomó su maletín de alfombra. Vamos, te muestro lo que hay. La casa olía a grasa de tocino y polvo. 4 habitaciones tal como había prometido. Cocina que servía como sala principal, 2 dormitorios y un pequeño salón que parecía no haber visto uso desde la creación. Todo funcional. Todo desnudo. La estufa funciona bien, pero el tiro se atasca. Iba moviéndose por el espacio rápido, señalando las cosas. La bomba está en el fregadero de la cocina. El agua es buena, viene de un manantial. Empujó una puerta en la parte trasera de la cocina. La habitación del cobertizo era estrecha pero privada, con su propia puerta al exterior tal como había dicho. Una cama simple de hierro con colchón de mazorca de maíz, un lavamanos, ganchos para la ropa, una ventana pequeña con cortinas de tela de costal. Sencillo. Limpio. Suyo. El cerrojo está ahí. Señaló el pestillo en el interior de ambas puertas. Aquí nadie la molesta. Ana puso su maletín sobre la cama. La habitación olía a madera nueva y vacío, pero era suya. Ese pestillo en la puerta lo decía. Las gallinas están en el gallinero junto al granero. Jacob ya estaba retrocediendo. Probablemente necesitan alimentarse. El grano está en el granero. Hay bienes conservados en la bodega. Carne de cerdo salada en el ahumadero. Póngase cómoda. ¿Se va ahora? Se detuvo en la puerta de la cocina. El fuego. No espere. Tengo que ayudar a Patterson, luego revisar mis cortafuegos. Quizás no vuelva hasta tarde. Tal vez mañana. Pero yo apenas. Se tragó el resto. ¿Qué iba a decir? ¿Que no sabía dónde estaba nada? ¿Que nunca había estado sola en un rancho? ¿Que la idea de pasar su primera noche en la casa de un extraño sin siquiera el extraño allí le oprimía el pecho? Estará bien, dijo, como si fuera un hecho, no un aliento. La casa es sólida. Tiene comida, agua, refugio. Cierre las puertas con llaves y la hace sentir mejor. Y se fue. Escuchó la carreta traqueteando al alejarse rápido, dejándola en el silencio de la casa vacía. A través de la ventana, podía ver el humo volviéndose más oscuro. Más cerca quizás, aunque era difícil decirlo. Ana se quedó de pie en medio de la cocina, haciendo inventario. Estufa de hierro fundido que necesitaba betún. Mesa con 2 sillas, una más desgastada que la otra. Estantes con unos pocos platos, ninguno a juego. Una cafetera en la estufa con el pozo de la mañana todavía adentro. Caminó hacia los estantes, pasó el dedo por el polvo. Una línea de madera limpia se mostraba debajo. Sobre la mesa, círculos de tazas de café. Junto a la estufa, manchas de grasa en la pared por la cocina de soltero. El lugar necesitaba trabajo. Necesitaba atención. Necesitaba a alguien que lo convirtiera en más que solo cobijo. Se encontró moviéndose. Desempacando sus pocas cosas en el cobertizo, vestidos, ropa interior, la Biblia de su madre que no había abierto en meses, un cepillo para el cabello, la pastilla de jabón amarillo que había estado guardando. Luego de vuelta a la cocina, atando su delantal, reclamando el espacio de la única manera que sabía. El agua de la bomba salió oxidada al principio, luego clara. Encontró jabón y trapos, empezó con la mesa. La madera era buena debajo de la mugre, tablas de pino que brillarían con suficiente trabajo. La cafetera fue fregada, el pozo viejo lanzado por la puerta trasera. En la bodega, encontró tesoros, patatas ablandadas pero sin podrir, cebollas, un frasco de duraznos conservados que parecía un atardecer en vidrio. El ahumadero tenía carne de cerdo salada como prometido, junto con un jamón que podría estar bien si el interior no se había echado a perder. Las gallinas se quejaron cuando entró al gallinero. 5 gallinas y un gallo con ideas por encima de su condición. Encontró huevos, 4 de ellos, calientes en la paja. De vuelta en la cocina, avivó el fuego en la estufa. El tiro sí se atascó, pero descubrió que si levantabas y girabas al mismo tiempo, cedía. Pronto tuvo agua calentándose, frijoles remojando para el día siguiente, y una decisión que tomar sobre la cena. ¿Esperaría él una comida cuando regresara? ¿Pensaría que era presuntuosa si cocinaba, o perezosa si no lo hacía? El humo afuera era definitivamente más espeso ahora. Podía ver el brillo anaranjado en su base cuando el viento cambiaba. El fuego todavía estaba a millas de distancia, pero las millas no significaban nada para un incendio de pradera con viento detrás. Hizo pan de maíz porque tenía los ingredientes.
Frió la carne de cerdo salada hasta que quedó crujiente. La apartó. Encontró cebolletas silvestres creciendo junto a la puerta trasera. Las añadió a la grasa del cerdo. Cortó patatas para freír. No era elegante, pero llenaría el estómago de un hombre después de combatir un incendio. El sol se estaba poniendo, pintando todo del color del humo, cuando escuchó caballos. No uno. Varios. Anna fue hacia la ventana, vio figuras moviéndose en el crepúsculo, voces de hombres, pero no podía distinguir palabras. Luego pasos en el porche, la puerta abriéndose. Jacob estaba de pie allí cubierto de hollín y ceniza. Y detrás de él, 3 hombres a quienes ella no reconocía, todos igualmente ennegrecidos por el humo, todos mirándola con expresiones que iban desde la sorpresa hasta algo más. Algo que la hizo retroceder hasta que su cadera golpeó la mesa. Vinieron a ayudar, dijo Jacob. El fuego saltó el cortafuego. El más grande de los hombres, barba roja asomando bajo el hollín, sonrió de una manera que mostraba demasiados dientes. Bueno, Jake, no nos dijiste que tenías compañía. El hombre de la barba roja dio un paso hacia la cocina, sus botas dejando marcas de ceniza en el suelo que Anna acababa de limpiar. Los otros 2 hombres se agolparon detrás de él, llenando la entrada con su volumen y su olor a humo. Esta es mi esposa. La voz de Jacob cortó el aire de la habitación, plana y definitiva. Anna. La palabra esposa quedó suspendida allí como una cerca entre ella y ellos. La sonrisa de barba roja vaciló, se reformó en algo más cauteloso. ¿Esposa? ¿Desde cuándo tienes esposa, Jake? Desde hoy. Jacob pasó junto a ellos hacia el lavamanos. Empezó a fregar el negro de sus manos. El fuego está contenido por ahora. Barba roja todavía miraba a Anna. El viento amainará. Debería aguantar hasta mañana. Y ustedes muchachos mejor vuelven a sus lugares. Jacob se secó las manos en la toalla que ella había colgado junto al lavabo. Largo viaje en la oscuridad. Espera un momento, el segundo hombre, delgado con el bronceado de un agricultor, se adelantó. Hemos estado luchando contra ese fuego todo el día. Lo mínimo que puedes hacer es ofrecer comida. Las manos de Anna encontraron el borde de la mesa detrás de ella. El pan de maíz se estaba enfriando en la estufa. La carne de cerdo y las patatas se mantenían calientes en la sartén de hierro. Suficiente para un hombre. Quizás 2. No para 4. La esposa ha tenido un día largo también. Jacob se posicionó entre ella y ellos. Casual, pero firme. Acaba de llegar desde el pueblo. La venta de novias. Las cejas de barba roja subieron. ¿En serio procediste con ese plan de locos? Les agradezco la ayuda con el fuego. Jacob abrió la puerta más amplia. No invitándolos más adentro. Invitándolos afuera, díganle a Patterson que pasaré mañana. Le ayudaré a reconstruir su cortafuego. Los 3 hombres se miraron entre sí. El tercero, mayor con gris en las sienes, aclaró la garganta. Vamos, muchachos. El hombre quiere su boda. Pero se fueron, las botas pesadas en el porche, las voces llevándose de regreso a través de la oscuridad. Escuchó a Barba Roja decir algo sobre mercancía de pedido por correo, y a otro hombre reír. Jacob cerró la puerta, puso el pestillo, luego se quedó con la espalda hacia ella, los hombros tensos como alambre de cerca. Hice la cena, dijo Anna en el silencio. Si tiene hambre. Se dio la vuelta despacio, tomando la cocina limpia, la comida en la estufa, la mesa que ella había fregado hasta la madera desnuda. Sus ojos se ampliaron como si ella hubiera servido la cena de Navidad. No tenía que hacerlo, tenía que comer yo misma. Se movió hacia la estufa, empezó a llenar un plato. Era más fácil moverse que quedarse quieta bajo su mirada. Siéntese. Parece listo para derrumbarse. Se sentó. Ella puso el plato frente a él. Pan de maíz, cerdo, patatas con cebolletas silvestres. Nada especial, pero cerró los ojos al tomar el primer bocado, masticando despacio. Hace 6 meses que nadie cocina en esta cocina salvo yo, dijo finalmente. Se nota en las manchas de grasa. Eso obtuvo casi una sonrisa. Comió constante pero sin apresurarse, limpiando su plato mientras ella preparaba su propia porción. Se sentaron uno frente al otro, el farol entre ellos arrojando sombras en las paredes. El fuego, dijo ella. ¿Está? Se volvió sobre sí mismo. Patterson perdió algo de tierra de pastoreo, pero ninguna estructura. Mis cortafuegos aguantaron. Alcanzó el pan de maíz, lo partió a la mitad, pasa cada verano. La hierba se seca, cae un rayo, o algún tonto tira un cigarrillo. La vieja pradera se enciende. Esos hombres no volverán. Lo dijo con firmeza. Con finalidad. Ahora saben que estás aquí.
La palabra se extenderá para mañana. Nadie la molestará. Quería preguntar qué habría pasado si él no la hubiera reclamado como esposa, pero ya lo sabía. Lo mismo que le pasaba a las mujeres sin ataduras en todas partes. El del barba roja dijo. Parecía decepcionado. La mandíbula de Jacob se tensó. Tom Hadley. Tiene ideas sobre lo que se le debe por haber nacido hombre y blanco. Es mejor que lo evites. Planeo hacerlo. Terminaron de comer. Anna recogió los platos, bombeó agua para lavarlos. Jacob se quedó en la mesa, el agotamiento asentándose sobre él como polvo. Podía verlo en la forma en que sus hombros se curvaban, en la forma en que sus manos yacían planas sobre la mesa como si fueran demasiado pesadas para levantarlas. Debería dormir, dijo. Muchos días como este. Se puso de pie, las articulaciones crujiendo. Uno se acostumbra. Se dirigió hacia su dormitorio, se detuvo en la puerta. Cierre el cobertizo esta noche. Ambas puertas. ¿Cree que ellos? No. Pero ciérrelo de todas formas. Lo hizo. Ambas puertas revisadas 2 veces. Luego se tendió en el colchón de mazorca, completamente vestida, escuchando. La casa se asentó a su alrededor, las tablas crujiendo mientras el calor del día se escapaba. El viento empujaba las paredes, llevando el débil olor a humo. A través de la pared delgada, escuchó a Jacob moverse en su habitación, el raspar de las botas al quitárselas, el gemido de los muelles de la cama al acostarse. Luego nada. Solo una respiración que se volvió constante y profunda. Anna miró al techo, contando los nudos en la madera. Esta era su vida ahora. Esta habitación. Esta casa. Este hombre que la había aceptado como si contratara ayuda. Sin romance, sin expectativas, solo trabajo y comida y un pestillo en la puerta. El gallo la despertó antes del amanecer, cantando como si fuera el día del juicio. Anna rodó fuera de la cama, los músculos rígidos por el delgado colchón, y se vistió en la oscuridad. A través de la ventana, las estrellas todavía punteaban el cielo, pero el horizonte mostraba el más tenue de los grises. Para cuando encendió la estufa, Jacob estaba en la cocina. Se movían el uno alrededor del otro con cuidado, él llenando su cafetera, cortando pan. Trabajaron sin hablar, sin chocarse entre sí, como bailarines que habían aprendido los pasos por separado. Trabajaré el pasto del hogar hoy, dijo finalmente. La cerca del gallinero. Si necesitas algo del granero, ve esta mañana. Las gallinas necesitan atención. Son tu departamento ahora. Se puso las botas. Los huevos son tuyos para usar o vender. Lo mismo con la huerta si quieres plantar una. Es un poco tarde en la temporada. Aún hay tiempo para verduras. Nabos. Tal vez calabaza de invierno si no llega la helada temprano. Los días cayeron en patrón después de eso. Levantarse antes del amanecer, café y pan. Jacob a su trabajo, Anna al suyo. La cena del mediodía si estaba suficientemente cerca para venir. La cena al atardecer. Las noches en el porche, él tallando o reparando arneses, ella con costura de la cesta que había encontrado en el salón. No hablaban mucho. No hacía falta. El trabajo hablaba por ellos. Cercas reparadas, camisas remendadas, vientres llenos, ropa limpia. Pasó una semana. Luego 2. La pradera quemada empezó a mostrar verde en la base, la vida empujando a través del negro. Anna consiguió que se trabajara la parcela de la huerta, aunque sus manos se ampollaron y su espalda protestó. Jacob lo notó, trajo guantes de cuero del pueblo al día siguiente. Sin comentario. Solo los dejó sobre la mesa. Aprendió sus preferencias sin preguntar. Café lo suficientemente fuerte para flotar herraduras, frijoles con mucha carne de cerdo salada, pan de maíz sobre galletas. Él también aprendió las de ella de alguna manera. Siempre dejaba el cubo de agua lleno cuando sabía que ella hacía la colada. Arregló la tabla chirriante junto a su puerta sin que se lo pidieran. La tercera semana estaba tendiendo la ropa cuando se escuchó canturrear. Una melodía de la infancia apenas recordada. Se detuvo, miró a su alrededor culpable. Pero Jacob estaba en el pasto lejano. Nadie que pudiera escuchar. A nadie a quien le importara. Volvió a la colada, dejó que la melodía continuara. La ropa mojada chasqueaba al viento, el sol golpeaba cálido, y por un momento olvidó protegerse contra el contentamiento. Entonces vio al jinete que se acercaba. No rápido como Sam Patterson ese primer día. Lento. Deliberado. Una mujer montando de lado, la espalda recta como la rectitud misma. Anna supo antes de que la mujer se acercara lo suficiente para verla claramente. La señora Patterson,
Llegada a inspeccionar a la nueva esposa. Llegada a juzgar y encontrar insuficiente. El canturreo murió en su garganta. Se alisó el delantal, se metió el cabello suelto detrás de las orejas, y se preparó para el tipo de batalla que no deja sangre visible pero que corta igual de profundo. El caballo de la señora Patterson recorrió el patio como si fuera demasiado bueno para la tierra. La mujer misma se sentaba rígida en su traje de montar negro, a pesar del calor que había dejado el cuello del caballo oscuro de sudor. Detrás de ella, siguiendo su paso exactamente, montaba una mujer más joven con percal azul. La hija, probablemente, venida a ver el circo. Las manos de Anna todavía estaban mojadas de la colada. Se las secó en el delantal, sabiendo que dejaría marcas, sin importarle. Que la vieran como era. Una mujer trabajadora, no un adorno de salón. Señora Cole. La voz de la señora Patterson cruzó el patio como si estuviera llamando a los cerdos. Espero que no interrumpamos. El señora Cole sonó extraño. 3 semanas usando el nombre y todavía se sentía prestado, como un vestido que no le quedaba del todo bien. Señora Patterson. Anna no se movió de la cuerda de la ropa. Las hizo venir hacia ella. La señorita Patterson, la hija, 16 quizás, con la nariz afilada de su madre pero con ojos más suaves, asintió con rapidez. La señora Patterson desmontó con gracia practicada, entregó sus riendas a su hija, y avanzó por el patio como Grant tomando Richmond. Simplemente teníamos que venir a darle una bienvenida apropiada. Miró la colada, el cubo de jabón, el delantal mojado de Anna, y su sonrisa lo decía todo. Disculpe no haber venido antes, pero se escuchaban informes tan contradictorios. ¿Informes? Oh, ya sabe cómo hablan los hombres. O quizás no, siendo recién llegada. La señora Patterson se quitó los guantes de montar, un dedo a la vez. Tom Hadley dijo que Jacob había tomado esposa. Mi marido insistió en que no podía ser cierto. Jacob ha sido bastante firme sobre no volver a casarse desde que murió la querida Sara. La querida Sara. Como si hubieran sido amigas íntimas. Anna resultó saber que Sara Cole había muerto antes de que los Patterson se mudaran siquiera al condado. ¿Le gustaría algo de agua? Preguntó Anna. ¿Café? El café estaría encantador, si lo tiene. Nunca se sabe qué provisiones puede tener un establecimiento de soltero. Anna las guió hacia la casa, consciente de cómo catalogaban todo, el porche barrido, los escalones remendados, las ventanas limpias. Dentro, Anna vio cómo notaban los suelos fregados, los estantes organizados, la ausencia de polvo. La boca de la señora Patterson se apretó. Había esperado encontrar suciedad. Qué encantador, dijo en un tono que significaba lo contrario. Ha hecho maravillas con tan poco con que trabajar. Anna puso el café a calentar, sacó las tazas, las buenas, las que había encontrado envueltas en papel de periódico al fondo de un estante. Estas eran de Sara, dijo la señora Patterson de inmediato. Recuerdo cuando las ordenó del catálogo de Sears. Tenía un gusto tan refinado. Son bonitas, acordó Anna, sin morder el anzuelo. Era talentosa, ¿sabe? Podía tocar el piano, hablar francés. Su bordado ganó premios en la feria del condado. Mamá, dijo la hija en voz baja. Quizás la señora Cole no. Cállate, Margaret. La señora Patterson se acomodó en una silla como si fuera su dueña. Solo hago conversación. Estoy segura de que la señora Cole aprecia saber sobre su predecesora. ¿Verdad, querida? Anna sirvió el café con pulso firme, aunque su mano quería temblar. ¿Azúcar, si lo tiene? Lo tenía. Jacob había traído un cono del pueblo la semana pasada, lo había dejado en la mesa sin comentario. Ella cortó trozos con los alicates especiales, los puso en un plato. ¡Qué delicia! Jacob debe estar haciendo mejor de lo que uno suponía. La señora Patterson se sirvió 3 trozos. Dígame, ¿de dónde es exactamente? Del este. ¡Qué maravillosamente vago! ¿Y su gente? Muerta. La taza de la señora Patterson se detuvo a medio camino de su boca. ¿Todos ellos? Los suficientes. Margaret se removió en su silla, claramente incómoda. Era bonita de una manera inacabada, como masa que necesitaba más tiempo para levantarse. Sus ojos seguían yendo hacia la puerta como si quisiera escapar. ¿Y cómo conoció a Jacob? La señora Patterson siguió presionando. Debió haber sido un cortejo muy precipitado, dado que nadie sabía que siquiera se estaba correspondiendo con alguien. Anna sorbió su café, dejó que el silencio se extendiera. Afuera, una de las gallinas estaba haciendo un escándalo sobre algo. Probablemente el gallo siendo demasiado familiar. Nos encontramos cuando necesitábamos, dijo finalmente. Qué romántico.
Aunque supongo que el romance no siempre es necesario, ¿verdad? A veces las consideraciones prácticas son suficientes. Sus ojos recorrieron el vestido remendado de Anna, sus manos ásperas por el trabajo. Me imagino que agradece la seguridad. Me imagino que Jacob agradece la cocina. Margaret emitió un sonido que podría haber sido una carcajada, rápidamente sofocada. Las fosas nasales de la señora Patterson se ensancharon. Sí, bueno, los hombres aprecian sus comodidades. Hablando de eso, debe contarme su secreto para manejar esa huerta. La tierra aquí es tan difícil. Trabajo. Le ruego que me disculpe. El secreto es el trabajo. Voltee la tierra. Agregue estiércol. Riegue cuando sea necesario. Arranque las malas hierbas antes de que siembren. Nada especial. Qué industriosa. La señora Patterson dejó su taza con un clic. ¿Sabe? Hay una sociedad de damas en el pueblo. Nos reunimos mensualmente, discutimos literatura, organizamos obras de caridad. Podría patrocinarla si quiere unirse. Anna escuchó la trampa en ello. Unirse y ser la forastera perpetua. La novia de pedido por correo. La mujer que no podía tener hijos. La que no era Sara. Es usted muy amable, pero estoy ocupada aquí. Por supuesto. Un rancho requiere atención constante, especialmente uno que ha sido descuidado. Se puso de pie, jalándose los guantes. Realmente debemos irnos. Pero primero me encantaría ver el resto de la casa. Sara tenía tantos planes de mejora. La casa está como necesita estar. Aún así, estoy segura de que querría saber que se está cuidando. Amaba este lugar. Y ahí estaba de nuevo. Sara. 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 Como si decir el nombre suficientes veces la resucitara. Margaret dijo a Anna, ignorando a la señora Patterson, ¿le gustaría llevar algunos huevos a casa? Las gallinas se están poniendo bien. El rostro de la chica se iluminó. ¿Podría? Por supuesto. Anna tomó la cesta de huevos. Ven. La guió afuera, dejando a la señora Patterson de pie en la cocina. Que husmeara si quería. No había nada que encontrar salvo suelos limpios y ropa remendada. En el gallinero, Margaret finalmente se relajó. Lo siento por mamá. Se hace ideas sobre cómo deben ser las cosas. La mayoría de la gente lo hace. Generalmente lo hace bien. Es solo que ella y la señora Cole, la primera, estaban planeando hacerse grandes amigas. Luego murió antes de que mamá pudiera establecer debidamente la amistad. Y mamá odia las cosas sin terminar. Anna recogió huevos mientras Margaret sostenía la cesta. ¿Eras amiga de ella? ¿De Sara? Solo la conocí una vez. Era muy hermosa. Muy delicada. Delicada. Todo lo que Anna no era. El señor Cole debe haberla amado mucho, continuó Margaret. Mamá dice que casi se volvió loco cuando ella murió. No dejaría que nadie le ayudara con el entierro. Cavó ambas tumbas él mismo. Ambas tumbas. Madre y bebé. La mano de Anna vaciló sobre el siguiente nido. Pero parece mejor ahora, añadió Margaret rápidamente. Sam dice que ha estado trabajando el rancho apropiadamente de nuevo. Incluso silba a veces. Sam dice mucho para ser un chico. Margaret se sonrojó. No es un chico. Tiene 15 años. Casi 16. Anna ocultó una sonrisa. Con que así era. Casi un hombre, entonces. Exactamente. Margaret tomó la cesta llena. Señora Cole, ¿puedo preguntarle algo? Pregunte. ¿Es feliz aquí? La pregunta tomó a Anna de costado. ¿Feliz? ¿Qué significaba eso siquiera? Tenía comida, cobijo, trabajo, y un hombre que la dejaba en paz. ¿Era eso felicidad o simplemente la ausencia de miseria? Estoy donde necesito estar, dijo. Margaret asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Volvieron a encontrar a la señora Patterson en el porche, los labios fruncidos como si hubiera estado chupando limones. Se montó a caballo con movimientos bruscos. Dígale a Jacob que pasamos. Estoy segura de que le interesará saber. Se fueron, la espalda de la señora Patterson rígida de desaprobación, Margaret volviéndose una vez para saludar. Anna se quedó en el porche, viendo asentarse el polvo a su paso. Jacob volvería pronto para la cena. ¿Estaría enojado por los visitantes? Por haberlos dejado entrar, haberle servido café de las tazas de Sara, fue dentro, empezó a lavar los platos, luego se detuvo, allí sobre la mesa, donde la señora Patterson había estado sentada, había un pequeño diario de cuero desgastado en los bordes, atado con un listón desvanecido. Anna lo levantó, supo de inmediato que era, incluso antes de ver el nombre escrito en la portada interior con letra cuidadosa,
Sarah Elizabeth Cole. Su libro de días. La señora Patterson no lo había olvidado. Lo había dejado adrede. Tan deliberadamente como una bofetada. Y ahora Anna sostenía el diario de Sarah en sus manos, sintiendo el peso de todas esas palabras. Todos esos días vividos por la mujer que había tenido todo lo que Anna no tenía. Belleza, talento, fertilidad y el amor de Jacob Cole. Lo más sensato habría sido dejarlo a un lado, dárselo a Jacob cuando llegara, dejar que él decidiera qué hacer con los pensamientos de su esposa muerta. Pero sus dedos ya estaban desatando el listón, y la primera página ya se abría, y la voz de Sarah se elevaba del papel como humo. 1 de enero de 1879. Hoy, Jacob me sonrió, y supe que mi vida estaba comenzando. Los dedos de Anna temblaron al pasar la página. La letra de Sarah era perfecta. Cada letra formada como si estuviera enseñando caligrafía. 15 de enero de 1879. Jacob me trajo rosas del pueblo hoy. Amarillas. Dijo que le recordaban mi risa. Presioné una entre estas páginas para recordar este sentimiento. Ser atesorada. Ser vista. Ser amada. Un pétalo seco cayó, quebradizo como piel vieja. Anna lo atrapó, lo sostuvo a la luz de la ventana. Todavía amarillo después de 3 años muerto. 3 de febrero de 1879. La casa necesita tanto trabajo, pero Jacob promete que la haremos hermosa juntos. He dibujado planos para un salón con papel tapiz de verdad, cortinas de St. Louis. Se ríe de mis ambiciones, pero lo veo guardando cada centavo. La puerta principal se abrió. Anna cerró el diario de golpe, lo metió debajo de un trapo para platos. Jacob estaba en la entrada, el sudor cortando canales a través del polvo en su cara, vio las marcas de ruedas en el patio. Tuvimos visitas, la señora Patterson y su hija. Anna se ocupó en la estufa, sin mirarle a los ojos. Vinieron a darme la bienvenida. Él murmuró, fue al lavamanos. El agua salpicó. ¿Qué quería? Inspeccionar. Juzgar. Asegurarse de que yo supiera sobre. ¿Se detuvo sobre Sarah? Sí. ¿Se fue satisfecha? Dejó algo atrás. Anna sacó el diario, lo puso sobre la mesa entre ellos. Jacob lo miró fijamente como si pudiera morder. Su mano se extendió, se retiró, se extendió de nuevo, finalmente lo recogió. El diario de Sarah. Su pulgar trazó su nombre en la portada. Pensé que había quemado todo. La señora Patterson lo dejó adrede. Suena como ella. Abrió el diario en la primera página, leyó las palabras sobre la sonrisa, sobre la vida comenzando. Su mandíbula trabajó. Pasó páginas, se detuvo en una, leyó en silencio. Su rostro cambió, se suavizó, luego se endureció de nuevo. Cerró el libro. Necesito contarte algo sobre ella. Sobre lo que pasó, no me debes explicaciones. Quizás no. Pero deberías saber. Se sentó pesado en su silla. Sarah era frágil. No solo su cuerpo. Su mente, su espíritu. Hermosa y frágil como esas tazas que ordenó. Anna se sentó frente a él, esperó. Al principio odió esto. El aislamiento, el trabajo, el polvo que nunca paraba de soplar. Pero lo intentó. Dios sabe que lo intentó. Pintó flores en las paredes para hacerlo más bonito. Cantaba mientras trabajaba. Hizo que este lugar se sintiera como algo más que tablas y clavos. Sus dedos tamborilearon la mesa, encontraron un ritmo, se detuvieron. Cuando quedó embarazada, estaba tan feliz. Empezó a coser ropita, planeando un cuarto de bebé en el cobertizo, eligiendo nombres. Jacob Jr. si era niño, Rosa si era niña. Se rió, pero sonó como algo rompiéndose. Construye esa cuna que quería. Pasé 2 meses tallando flores en el cabecero. Anna recordó la habitación del cobertizo. Su habitación ahora. Sin señal de cuarto de bebé. Sin cuna. El parto comenzó temprano. 2 meses antes. Quise ir a buscar al médico, pero ella dijo que no, que eran solo dolores falsos. Para cuando me di cuenta, para cuando supe que algo andaba mal, se puso de pie bruscamente, fue a la ventana. Su espalda bloqueaba la luz del atardecer. El médico más cercano estaba a 20 millas. Los caminos eran barro por la lluvia de primavera. Me tomó 5 horas ir y volver. 5 horas que ella estuvo de parto sola salvo por la señora Henley del rancho vecino. Cuando volví con el médico, apenas estaba consciente. El bebé estaba atascado. Lo había estado por horas. El estómago de Anna se apretó. Conocía esta historia. Toda mujer conocía esta historia. El médico hizo lo que pudo. Sacó al bebé, pero nunca respiró. Nunca lloró. Y Sarah se aferró otro día.
Lo suficiente para entender qué había pasado. Lo suficiente para culparse a sí misma. Para disculparse una y otra vez por fallar. Se volvió desde la ventana. Le dije que no era su culpa. Le dije que lo intentaríamos de nuevo cuando estuviera más fuerte. Le mentí en su propia cara mientras se estaba muriendo. Eso no fue mentir. Fue bondad. ¿Fue así? Recogió el diario de nuevo. ¿Sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Encuentra a alguien más fuerte. No te amo ni recuérdame. Solo encuentra a alguien más fuerte. Las palabras se quedaron entre ellos como piedras. Anna comprendió ahora por qué había construido el cobertizo. Por qué había ido al andén. Porque la había elegido a ella, la mujer ya probada estéril, ya rechazada. Alguien que no podía fallarle como Sara había fallado. No podía morir intentando darle lo que no podía dar. No quería más fuerte, dijo en voz baja. No quería nada, a nadie. Solo trabajo y silencio y nada más, muriendo por mi cuenta. Pero respondiste el anuncio. Enviaste a buscar una novia. El rancho necesita 2 personas. No puedo hacerlo solo, por mucho que lo intenté. Y los hombres por aquí, hablan. El soltero con propiedades se convierte en objetivo. Viudas que aparecen con guisos, padres empujando hijas hacia ti. Es más fácil tener esposa. Más seguro. Más seguro. Ahí estaba. La palabra que explicaba todo. Entonces elegiste a la que nadie quería. Elegí a la que se mantuvo erguida mientras el mundo se reía de ella. Eso es diferente. Anna sintió algo cambiar en su pecho. No esperanza exactamente. Algo más quieto. ¿Puedo preguntarte algo? Sobre Sara. Él asintió. ¿La amabas? Estuvo callado tanto tiempo que pensó que no respondería. Luego dijo. Amé a quien intentaba ser. Esta mujer de la frontera, esta esposa de ranchero. Pero eso no era quien realmente era. Era la hija de un banquero de Dallas que había leído demasiadas novelas románticas sobre el oeste. Puso el diario sobre la mesa. ¿Quieres leer el resto? No. ¿Segura? Podría responder preguntas. No tengo preguntas sobre Sara. Tengo preguntas sobre ti. Sus cejas se elevaron. Ese primer día, dijo Anna, cuando Arwick te estaba contando sobre mi situación, ya lo sabías, ¿verdad? Antes de que dijera nada. Lo sospechaste. ¿Cómo? La forma en que las otras mujeres te evitaban. La forma en que te mantenías separada. La forma en que lucías como si estuvieras preparándote para un golpe. La miró directamente. Lo reconocí. La misma manera en que yo estaba de pie después de que Sara murió, esperando el siguiente dolor. Y me elegiste de todas formas por eso. Calculé que nos entenderíamos. 2 personas que ya habían sido rotas. Sin nada más que romper. Anna se levantó, empezó a sacar cosas para la cena. Frijoles, pan de maíz, cosas simples que no requerían pensamiento. Estás equivocado en eso. ¿En qué? En que no queda nada que romper. Abrió la olla de frijoles, revolvió. Siempre queda algo que romper. La pregunta es si vale el riesgo. Escuchó el raspado de su silla, sus pasos cruzando hacia su habitación. La puerta se cerró suave. Cuando volvió, traía algo envuelto en papel marrón. Encontré esto en el ático cuando lo estaba limpiando antes de que vinieras. Lo puso sobre la mesa. Iba a quemarlo con el resto. No supe por qué no lo hice. Anna secó sus manos, desenvolvió el papel con cuidado. Dentro había un vestido. Percal amarillo con pequeñas flores azules. Simple pero bien hecho. Aproximadamente de su talla. ¿Era de Sara? No. Lo compré en el pueblo cuando mandé el anuncio de matrimonio. Calculé que quien viniera necesitaría ropa. La vida del rancho es dura con los vestidos elegantes. Lo sostuvo en alto. Buena tela, corte práctico. Hecho para trabajar, pero suficientemente bonito para la iglesia. Compraste esto antes de saber quién vendría. Sí, pero no me lo diste. No pareció correcto. Darte cosas destinadas para alguien más, aunque esa alguien fuera nadie en particular. Ella dobló el vestido cuidadosamente, lo volvió a envolver. Lo aceptaré ahora si está bien. Es tuyo. Se quedaron ahí, la mesa entre ellos, la luz tardía entrando sesgada por la ventana. Podía escuchar las gallinas asentándose para la noche, el viento levantándose, el lejano mugido del ganado. Jacob. Sí. Gracias por contarme sobre Sara. Calculé que tenías derecho a saber. Viviendo en su casa, usando sus cosas. Ya no es su casa. Él miró alrededor de la cocina, las ventanas limpias, los estantes organizados, la mesa fregada hasta la madera desnuda. No, supongo que no. Volvió afuera a terminar las tareas de la tarde.
Anna volvió a los preparativos de la cena, el vestido amarillo en la silla junto a ella. A través de la ventana lo vio cruzar hacia el granero, los hombros doblados con más que solo el trabajo del día. Pensó en el diario de Sara todavía sobre la mesa, en flores prensadas y planes de papel tapiz, en una mujer intentando ser lo que no era, muriendo en el intento. Luego miró sus propias manos. Ásperas, capaces, vivas. No delicadas, no hermosas, pero aquí, presentes, reales. Los frijoles borboteaban, el pan de maíz levantando en el horno. Comida simple para gente simple que había aprendido que sobrevivir era su propio tipo de victoria. Recogió el diario de Sara, fue hacia la estufa. El fuego ardía bien, lo suficientemente caliente para consumir papel en segundos. Todo lo que tenía que hacer era abrir la puerta de hierro, lanzarlo adentro, terminar con las comparaciones, dejar de que el fantasma vagara por estas habitaciones. Pero mientras su mano alcanzaba la manija, vio algo metido en las páginas traseras. No la letra de Sara. La de Jacob. Más tosca, más oscura, presionada profundo, como si el lápiz estuviera intentando cortar hasta la verdad. Sacó la página. Fechada 2 semanas atrás. 2 semanas antes de que fuera al andén. Sara me dijo que encontrara a alguien más fuerte. Y pensando quizás quiso decir más fuerte diferente. No más fuerte de cuerpo. Más fuerte en estar sola. Más fuerte en aceptar menos. Más fuerte en sobrevivir sin amor. Las palabras se borraron. Anna parpadeó fuerte, leyó la última línea. Quizás yo soy el que necesita ser más fuerte. Lo suficientemente fuerte para intentar de nuevo. Diferente esta vez. Verdadero esta vez. Escuchó sus botas en el porche. Metió rápidamente la página de vuelta en el diario, pero no podía sacudirse la pregunta que ahora ardía en su pecho. Cuando escribió sobre intentar de nuevo, ¿quería decir intentar tener una esposa? ¿O intentar tener algo más? El cielo se volvió amarillo como huesos viejos mientras Anna sacaba ropa de la cuerda. El aire presionaba hacia abajo, hacía que respirar se sintiera como ahogarse. Cada pieza de tela que tocaba chispeaba con electricidad que aún no había golpeado. Tormenta que viene. Llamó Jacob desde el granero. Estaba arreando el ganado hacia el pasto cercano, moviéndose rápido pero tranquilo. Grande. Había visto tormentas en Texas, pero esta era diferente. Los pájaros se habían callado. Las gallinas se habían acurrucado en su gallinero sin ser conducidas. Incluso las moscas habían dejado de zumbar. Jacob aseguró las puertas del granero. Revisó los pestillos 2 veces. Entra. Necesito abordar las ventanas. Puedo ayudar. Adentro. No era brusco, pero era firme. Llena todo lo que contenga agua. La bañera, los cubos, las ollas. Esto podría durar días. Anna corrió hacia la casa cuando golpeó el primer viento. No una acumulación gradual. Un golpe inmediato que casi la derribó. El polvo se elevó en una pared, convirtiendo el mediodía en crepúsculo. Dentro, trabajó rápido, bombeando agua hasta que sus brazos ardieron, llenando la tina de baño, las ollas de cocinar, incluso las buenas tazas de china. A través de las ventanas, vio a Jacob luchando con tablas, su camisa agitándose como una bandera. El trueno rodó por la pradera, tan profundo que lo sintió en el pecho. Luego relámpagos, no golpes individuales sino sábanas de blanco que iluminaban todo tan marcado como huesos. La temperatura cayó 20 grados entre un aliento y el siguiente. Jacob irrumpió por la puerta, el cabello revuelto, los ojos brillantes de urgencia. Al sótano ahora. Pero la casa. Esta no es una tormenta normal. Mira. Ella siguió su señal a través de la última ventana sin abordar. El horizonte había desaparecido detrás de una pared de nubes verde-negras, girando lento como una rueda de molino. En su base, algo peor. Un cono alcanzando hacia abajo como el propio dedo del juicio del Señor. Tornado dijo. Quizás 10 minutos. Agarraron lo que pudieron. El cubo de agua, el farol, la cesta de huevos que acababa de recoger. La puerta del sótano los combatió. El viento intentando arrancarla de las manos de Jacob. Cayeron a medias por los escalones mientras el primer granizo golpeaba. No lluvia. Trozos de hielo tan grandes como nueces golpeando el techo como artillería. El sótano era pequeño, oscuro, oliendo a tierra y patatas. Jacob encendió el farol, lo colgó de una viga. A la luz amarilla, se miraron. Su camisa estaba rasgada. Sangre corría de un corte en su mejilla donde algo lo había golpeado. Déjame. Anna alcanzó su cara. La casa arriba de ellos aulló. Madera tensándose,
clavos saliéndose. Algo pesado golpeó el suelo arriba. Muebles lanzados como juguetes. Agáchate. Jacob la jaló contra la pared trasera, la cubrió con su cuerpo mientras la tierra llovía entre las tablas. El farol se balanceó salvaje, arrojando sombras que bailaban como demonios. El rugido llegó entonces, no viento, algo vivo y hambriento. La puerta del sótano traqueteó, aguantó, traqueteó más fuerte. Ana presionó el rostro contra el hombro de Jacob, sintió su corazón martilleando contra su mejilla, sus brazos cerrados a su alrededor, sólidos como vigas de roble. El tiempo dejó de significar algo. Podían haber sido minutos u horas. El mundo arriba se desarmó pieza por pieza. Vidrio haciéndose añicos, madera astillándose, el techo de hojalata pelándose con un chillido que sonó humano. Luego presión en sus oídos como sumergirse profundo bajo el agua. La puerta del sótano explotó hacia afuera. El tornado estaba directamente encima, intentando succionarlos hacia su vientre. El agarre de Jacob se apretó. Sus labios se movieron contra su cabello. No palabras que ella pudiera escuchar por encima del rugido, pero las sintió. Oración quizás, o promesas, o simplemente su nombre repetido como un ancla. Ana envolvió sus brazos alrededor de su cintura, se aferró con todo lo que tenía. Si iban a morir, al menos no solos. No separados. Juntos en la oscuridad mientras el mundo terminaba encima de ellos. El farol se apagó. Negro perfecto. Solo el rugido y la presión y dos cuerpos presionados juntos contra la tierra. Su aliento en su cuello, las manos de ella apuñadas en su camisa, ambos reducidos a latido y aliento contenido, y la desesperada esperanza de que las vigas aguantaran. Luego, tan repentino como llegó, el rugido se alejó. Todavía allí, pero distante, masticando a través de la vida de alguien más ahora. La presión cedió. Los oídos de Ana se destaparon. Podía escuchar de nuevo. La respiración entrecortada de Jacob. Su propio sollozo que no sabía que había estado reteniendo. Quédate aquí, dijo él contra su cabello. No, ella se aferró más fuerte. Juntos. O ninguno. Él se apartó lo suficiente para ver su cara en la tenue luz que se filtraba por donde antes estaba la puerta. Su mano subió, tocó su mejilla, revisando si había lesiones. O algo más que ella no podía decir. Juntos, entonces. Subieron con cuidado, Jacob primero jalándola después. El mundo arriba estaba mal. ¿Dónde debería estar la cocina? El cielo asomaba. El techo se había ido. La mitad de las paredes también. La estufa estaba intacta, pero la mesa había desaparecido. Las buenas tazas de china de Sara todavía estaban en el estante llenas de agua, mientras el estante de arriba había desaparecido completamente. El granero, suspiró Ana. Se volvieron. El granero se había ido. No dañado. Ido. Como si nunca hubiera existido. En su lugar, madera dispersa y una vaca confundida de pie entre los escombros mugiendo lástima. El gallinero había sido levantado y depositado a 20 pies de distancia, al revés. De abajo venía cacareo indignado. Jacob se rió. No risa feliz. El tipo que viene cuando llorar significaría no parar nunca. Las gallinas sobrevivieron pero el granero no. El Señor actúa de maneras misteriosas. Ana vio algo peor. El cobertizo. Su habitación. La esquina de la casa donde había dormido estas últimas semanas. Todo se había ido excepto el suelo y parte de una pared. Su maletín de alfombra había desaparecido. El vestido amarillo que Jacob le había dado se había ido. La cama que Sara nunca durmió reducida a astillas. Pero el dormitorio principal, la habitación de Jacob, estaba intacto excepto por las ventanas rotas. La tormenta tiene su propia mente sobre las cosas, dijo Jacob, siguiendo su mirada. Tomó tu habitación, dejó la mía. Con mi ropa. Mis cosas. No que hubiera tenido mucho, pero había sido suyo. Ana. Su voz era extraña. Se volvió. Él la miraba a ella. A él mismo. A cómo estaban de pie. En algún momento durante la tormenta, sin quererlo, se habían entrelazado como vides. Sus manos todavía aferraban su camisa. Sus brazos todavía rodeaban su cintura. Respiraban al unísono, los corazones todavía corriendo a tiempo. Debería dar un paso atrás. Recordar la distancia apropiada. Recordar que esto era un arreglo comercial, no un matrimonio verdadero. En cambio, miró los escombros a su alrededor. El granero que Jacob había construido con sus propias manos. La cocina que ella había hecho suya. Todo roto excepto, ellos. Habían sobrevivido aferrándose. Eligiendo juntos en lugar de separados.
Necesitamos revisar si hay animales heridos, dijo ella, sin moverse. Sí. Necesitamos salvar lo que podamos antes de que oscurezca. Sí. Necesitamos pensar dónde vamos a dormir esta noche. Su brazo se apretó ligeramente. Anna. Señor Cole. Sam Patterson llegó galopando entre los escombros en un caballo con los ojos desorbitados por el miedo. El chico sangraba de una docena de cortes, su ropa hecha jirones. Señor Cole, tiene que venir. El tornado golpeó nuestra propiedad de lleno. Papá está atrapado bajo la casa. Mamá me mandó a buscar ayuda. Jacob la soltó, ya moviéndose. ¿Qué tan grave? Malo. Tiene las piernas atrapadas. Mamá puede escucharlo, pero no puede llegar hasta él. Jacob agarró las herramientas que pudo encontrar entre los escombros. Una pala, una palanca, cuerda que de alguna manera se había enrollado alrededor de la bomba de agua. Voy contigo, dijo Anna. No. Demasiado peligroso. Necesitas cada par de manos, y yo sé algo de medicina. Su madre le había enseñado años atrás, cuando todavía hablaban, cuando Anna todavía era hija en lugar de decepción. Él la miró. Realmente la miró. Vio algo allí que lo hizo asentir. ¿Puedes montar si es necesario? Atraparon 2 caballos que habían sobrevivido en el pasto lejano, asustados pero ilesos. Anna se levantó las faldas, se montó a pelo, agarrándose de la crin. Jacob alzó una ceja pero no dijo nada. Cabalgaron duro a través de un paisaje transformado, árboles desnudados, cercas desaparecidas, ganado muerto disperso como muñecas rotas. El camino del tornado cortaba la pradera recto como un ferrocarril. Todo de un lado intacto. Todo del otro destruido. La propiedad Patterson parecía algo del apocalipsis. La casa había sido levantada, retorcida, depositada de manera incorrecta. Las paredes se inclinaban en ángulos que dolían mirar. El techo estaba en el patio como un sombrero volado por el viento. La señora Patterson estaba de pie en lo que antes era la puerta principal, su cabello perfecto ahora salvaje, su traje de montar rasgado. Cuando los vio, algo se rompió en su cara. Gracias al Señor. Está aquí abajo. Puedo escucharlo. Pero de debajo de la madera retorcida llegaba un sonido que apretó el estómago de Anna. No exactamente grito, no exactamente gemido. El sonido que hace el dolor cuando está más allá de las palabras. Jacob ya estaba evaluando, caminando los escombros, probando tablas. Sam, consigue a todos los hombres que puedas encontrar. Vamos a necesitar palanca. Anna, busca lo que haya sobrevivido de suministros médicos. Señora Patterson, siga hablándole. Hágale saber que estamos aquí. Anna buscó entre los escombros. Encontró la cocina de los Patterson dispersa pero reconocible. Ácido carbólico, intacto por milagro. Tela limpia que antes eran cortinas. Un kit de costura con agujas que podrían servir si llegaba a eso. Cuando se volvió, vio que Jacob se había quitado la camisa, sus músculos enrollados mientras él y Sam trabajaban para mover una viga. 6 vecinos habían llegado, atraídos por el desastre de la manera que la pradera atrae la lluvia. La escucharon sin cuestionar, quizás porque su voz llevaba la misma certeza que la había mantenido de pie en ese andén semanas atrás. Jacob trabajó a su lado, siguiendo su liderazgo sin que el orgullo se interpusiera. Se movían juntos ahora como se habían movido en la cocina. Entendimiento silencioso, herramientas pasadas antes de pedirlas, sabiendo dónde el otro daría el siguiente paso. Ya casi, gimió Patterson desde abajo. Su voz se debilitaba. Guarde sus fuerzas, señor Patterson, llamó Anna hacia abajo. 5 minutos más. Tomó 20. Cada tabla colocada con cuidado. Cada soporte probado 2 veces. Cuando el túnel estuvo finalmente asegurado, Jacob entró de cabeza, la cuerda atada alrededor de su cintura. Anna sostuvo el otro extremo con 3 hombres, listos para jalar si la estructura se desplazaba. Podía escuchar a Jacob hablar en voz baja a Patterson, palabras tranquilas mientras trabajaba para liberar las piernas atrapadas. Jalen. Constante. Jalaron. Patterson gritó una vez, agudo y terrible, luego quedó callado. Por un momento, Anna pensó que lo habían perdido. Luego Jacob emergió hacia atrás, arrastrando a Patterson por los hombros. Las piernas del hombre torcidas mal pero libres. Está vivo, dijo Jacob. Pero esas piernas. Anna ya se estaba moviendo, revisando si había sangrado, palpando roturas. Ambas piernas destrozadas debajo de la rodilla, pero sin pérdida mayor de sangre. Todavía no. Necesitamos al médico, dijo la señora Patterson, su cara blanca como harina.
El médico está a 20 millas, dijo alguien. Si su lugar sobrevivió. Anna miró los ángulos de las piernas de Patterson. La manera en que su pie izquierdo apuntaba hacia atrás. Pensó en los 3 mineros de su ciudad natal. Como 2 murieron esperando al médico. Como uno vivió porque su madre no esperó. Puedo ponerlas en su sitio, se escuchó decir. No perfectas, pero suficiente para darle una oportunidad cuando llegue el médico. La señora Patterson le agarró el brazo. Pero usted no tiene. He visto hacerlo. He ayudado a hacerlo. Anna miró a la mujer directamente. Su decisión. Déjeme intentarlo o espere ni esperanzas. La señora Patterson miró a su marido, inconsciente ahora, su rostro gris como las cenizas. Hágalo. Anna mandó a Jacob a cortar férulas de madera mientras ella mezclaba ácido carbólico con el agua que habían encontrado. Sam sostuvo los hombros de Patterson. 4 hombres sostuvieron sus caderas. Jacob se posicionó a la dirección de Anna, listo para jalar los huesos rectos mientras ella los guiaba. A la cuenta de 3 dijo. 1, 2. Asintió a Jacob. Él jaló constante mientras ella sentía los huesos a través de la piel, guiándolos de vuelta a donde pertenecían. Patterson se despertó gritando. La señora Patterson sollozó, pero las manos de Anna se mantuvieron firmes, trabajando por tacto y memoria y oración. La pierna izquierda volvió a su lugar como si el Señor lo hubiera querido así. La derecha se resistió, los huesos crujiendo. Tuvo que romperla de nuevo para ponerla bien. Patterson se desmayó definitivamente, lo que fue una misericordia. Cuando ambas piernas estuvieron entablilladas y vendadas, Anna se sentó en sus talones. Sangre cubría sus manos, su vestido. El sol se estaba poniendo, pintando todo del color de las nubes de la mañana. ¿Vivirá?, preguntó la señora Patterson. Quizás. Si la infección no se asienta, si los huesos sanan rectos. Anna se levantó, las piernas temblando. Mantenga las heridas limpias. Ácido carbólico 2 veces al día. No lo deje intentar moverse por al menos 2 meses. La señora Patterson tomó las manos ensangrentadas de Anna. Estaba equivocada. Lo que dije antes, lo que pensé. Lágrimas cortaban canales a través del polvo en su cara. Usted es exactamente quien Jacob necesitaba. Quien todos necesitábamos. Anna liberó sus manos, incómoda con la gratitud. Cualquiera habría. No, dijo Jacob en voz baja. No habría. La miraba diferente ahora. No como un arreglo, no como conveniencia. Como algo completamente diferente. Cabalgaron a casa a la última luz, los caballos atravesando escombros. Ninguno habló. Demasiado había cambiado en un día. La tormenta, el rescate, la manera en que habían trabajado juntos como 2 manos de un mismo cuerpo. El rancho lucía peor al atardecer, las sombras haciendo el daño más profundo. La cocina sin techo se abría al cielo. La habitación destruida de Anna mostraba sus huesos al mundo. Pero las gallinas estaban vivas, quejándose en voz alta sobre su gallinero volcado. La vaca de leche estaba parada pacientemente junto al granero arruinado, necesitando ordeñarse. La vida exigiendo atención a pesar de la destrucción. Dormiremos en mi habitación, dijo Jacob. El único espacio que queda con 4 paredes y techo. Anna asintió. Sin energía para las propiedades. Estaban más allá de eso ahora, más allá de las distancias cuidadosas de sus primeras semanas. Trabajaron a la luz del farol, salvando lo que pudieron. La estufa todavía funcionaba, milagro de la terquedad del hierro fundido. Ella hizo café, frió huevos de las cajas de nidos dispersas, tostó pan sobre el fuego. Comida simple que sabía a supervivencia. Lo hiciste bien hoy, dijo Jacob sobre la comida. Con Patterson. Con todo. Aprendí de mi madre antes de que decidiera que yo estaba muerta para ella. Su pérdida. Limpiaron en silencio, luego enfrentaron la realidad del arreglo para dormir. Una habitación. Una cama. 2 personas que habían comenzado como extraños y se habían convertido en algo más en el espacio de una tormenta. Tomaré el suelo, dijo Jacob. No. Anna se sorprendió con la firmeza. Ambos estamos exhaustos. Ambos somos adultos. Podemos compartir una cama sin que signifique más que cobijo. Él la miró largamente, luego asintió. Se prepararon para acostarse, cuidadosos, ella detrás de la pantalla de privacidad que Sara había pintado con flores, él vuelto hacia la pared. La cama era lo suficientemente grande para distancia entre ellos, pero el colchón se hundía hacia el centro, la gravedad acercándolos más de lo pretendido. Anna yació rígida, consciente de cada sonido que él hacía, cada respiración,
cada movimiento. La tormenta había quitado más que techos y paredes. Había quitado la pretensión de que eran solo dos personas compartiendo trabajo. Anna. Su voz llegó suave en la oscuridad. Sí. Hoy en el sótano, cuando pensé que podíamos morir, me di cuenta de algo. Ella esperó, el corazón martilleando. Escribí en el diario de Sara antes de ir al andén. Sobre intentar de nuevo. Sobre ser más fuerte. Lo sé. Lo vi cuando me mostraste el diario. El silencio se extendió entre ellos. Luego, pensé que quería decir más fuerte en estar solo. Pero no era eso. La cama crujió mientras se volvía hacia ella. Podía sentir su calor a través del espacio entre ellos. Podía oler jabón y sudor y algo únicamente suyo. ¿Qué era entonces? Lo suficientemente fuerte para elegir. No caer en algo porque se espera o es apropiado o es fácil. Sino elegirlo con los ojos abiertos, conociendo los riesgos. Anna se volvió hacia él, apenas podía ver su rostro a la luz de la luna a través de la ventana rota. ¿Qué estás eligiendo? A ti. Sí me tendrás. No como arreglo. No como conveniencia. Como esposa. Verdadera. Las palabras quedaron entre ellos como estrellas matutinas. Anna pensó en estar de pie en ese andén, en las crueles preguntas de la señora Patterson, en el diario de Sara lleno de sueños románticos, en hoy trabajando juntos como si siempre hubieran sido un par. No soy Sara, dijo. Nunca lo seré. Gracias a Dios por eso. Su mano encontró la de ella entre ellos. No quiero a Sara. Quiero a la mujer que se mantuvo erguida mientras el mundo se reía. Que trabaja sin quejarse, que salvó la vida de un hombre con nada más que memoria y nervios. No puedo darte hijos. No quiero hijos. Quiero socia. Quiero esposa. Te quiero a ti. Anna pensó en todas las maneras en que había sido rechazada. Por Thomas, por su familia, por el pueblo, por todos excepto este hombre que la había elegido cuando era la última que quedaba. Sí, dijo. Simple, claro. Te elijo también. Él la acercó, despacio, lo suficientemente despacio para que pudiera detenerse si quería. No quería. Sus brazos la rodearon, sólidos y seguros como habían sido en el sótano. Pero esto no se trataba de cobijo en la tormenta. Se trataba de elegir construir algo de los escombros. Su beso fue cuidadoso. Pregunta y respuesta ambas. La habían besado antes. La boca exigente de Thomas tomando lo que llamaba su derecho. Esto era diferente. Esto era conversación. Esto era reconocimiento. Esto eran dos personas que habían sobrevivido por separado eligiendo vivir juntos. Cuando se separaron, él tocó su cara, el pulgar gentil trazando el camino que las lágrimas habían tomado. Reconstruiremos, dijo. La casa, el granero, todo. Pero diferente esta vez. Como tú lo quieras, como nosotros lo queramos. Juntos. Juntos. Se acomodaron el uno en el otro, su cabeza en el hombro de él, el brazo de él alrededor de su cintura. Afuera, los coyotes llamaban por la pradera vacía. El viento silbaba a través del techo que faltaba. Pero dentro de esta habitación, en esta cama, dos personas que no habían esperado nada encontraron todo. Mañana cuando vayamos al pueblo por suministros, dijo Anna en voz baja, me registraré como Anna Cole. Mi nombre real esta vez. Sin más pretensiones. Su brazo se apretó alrededor de ella. Bien. Aunque la gente hablará, nosotros compartiendo cama antes de que el predicador diga palabras apropiadas. Anna se rió, sorprendiéndose con el sonido. Que hablen. Somos los que sobrevivimos la tormenta. La mañana traería trabajo. Reconstrucción. Enfrentar las preguntas y los chismes del pueblo. Pero por ahora, en la oscuridad de su casa dañada, tenían esto. La elección de estar juntos. No porque tuvieran que estarlo. No porque las circunstancias los forzaran a ello. Sino porque en algún lugar entre ese andén y este momento, dos personas que se habían rendido al amor descubrieron algo mejor. Sociedad. Confianza. Y el tipo de amor que viene no de caer sino de elegir estar de pie juntos cuando el mundo intenta derribarte. El gallo cantó temprano, confundido por las paredes faltantes del gallinero. Anna se movió, sintió los brazos de Jacob todavía a su alrededor, y sonrió. Afuera, el sol salía sobre los escombros. Tiempo de reconstruir. Tiempo de comenzar. Se levantó, se vistió detrás de la pantalla pintada con las flores de Sara, guardando este pedazo del pasado mientras construía hacia el futuro. Jacob la miraba con ojos que prometían todo. Trabajo, lucha, probablemente más tormentas. Pero también esto,
alguien que la había elegido cuando era la última que quedaba. Alguien a quien ella había elegido a cambio. ¿Lista?, preguntó. Anna miró la casa dañada. El trabajo por delante. El hombre que se había convertido en su marido en verdad, si no aún en ley. Pensó en toda la gente que había dicho que estaba dañada. Estéril. Sin valor. Todos excepto este hombre que la había visto cuando nadie más miraba. Lista, dijo. Y lo decía en serio. Salieron juntos a enfrentar el día. Ya no dos personas compartiendo espacio, sino dos mitades de algo entero. La tormenta había tomado su cobijo, pero les había dado algo mejor. El conocimiento de que se habían elegido mutuamente. No a pesar de su daño, sino por él. Dos personas que entendían que a veces ser la que nadie quería significaba que te estaban guardando para el que podía verdaderamente verte. El trabajo sería duro. El pueblo hablaría. El futuro permanecía incierto. Pero Anna Cole, porque eso era quien era ahora, verdadera y completamente, había aprendido algo en ese sótano, presionada contra la tierra mientras el mundo terminaba arriba. A veces las mejores historias de amor no comienzan con la perfección, sino con dos personas eligiendo construir algo hermoso de los escombros de sus desastres separados. Y hay una última cosa que debo decirles. Después de 30 años de ranchería, lo que aprendí es que las cercas más fuertes no se construyen solos. Esa mañana después de la tormenta, cuando la mitad del condado yacía en ruinas, vi algo extraordinario. Anna Cole, la mujer que todos habían desestimado en ese andén, se convirtió en el hilo que nos cosió a todos de vuelta. Le enseñó al círculo de costura de la señora Patterson cómo hacer vendajes, mostró a las esposas más jóvenes cómo estirar los suministros cuando las tiendas no podían recibir envíos. Hasta el gruñón de Tom Hadley escuchó cuando ella explicó la rotación de cultivos. Verán, todos nos habíamos enfocado tanto en lo que Anna no podía dar, hijos, pedigrí, belleza convencional, que nos perdimos lo que sí podía ofrecer. Sabiduría práctica, manos firmes, y la rara habilidad de ver a la gente por quienes eran, no por quienes pretendían ser. Cuando la joven Margaret Patterson llegó llorando sobre la propuesta de matrimonio de Sam, fue a Anna a quien buscó. Cuando la esposa de mi propio vecino necesitó consejo sobre un parto difícil, Anna estuvo ahí con hierbas y honestidad. Jacob también cambió. Empezó a venir a las reuniones del pueblo, incluso sonrió ocasionalmente. Reconstruyeron ese rancho diferente, mejor, no intentando recrear lo que se había perdido, sino creando algo nuevo. Porque a veces la que nadie quiere se convierte en la que todos necesitan.